Ahora, fíjense acá, ustedes aprieten acá para de alguna manera ayudar a que con los aumentos que hicimos se termine de marcar el abultamiento acá de la carita. Bien, o sea, esta pieza acá atrás queda plana, pero acá queda abultada. Bien, tengan en cuenta que acá esta parte va a tener que ser marcada después con la hebra negra para poder terminar de marcar las pompis, bien, pero nosotros acá ya tenemos el relleno suficiente y el espacio suficiente para poder marcar, ¿correcto? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es este borde. Va a ser un borde de puntos deslizados y lo vamos a hacer con esa lana que yo les mostré en el momento de la presentación del proyecto, que es de la mitad de la lana normal con la que tejo. Capaz que ustedes lo quieren hacer con hilo de bordar o algo así, ustedes ya ven. Yo lo voy a hacer con la lana finita, ¿correcto? Entonces vamos a empezar, por eso fue que marcamos este punto, porque es el punto central en la parte inferior y vamos a empezar a tejer por ese punto. Y vamos a dejar una hebra larga. Bien, entonces dejen una hebrita así larga, tanto para iniciar como para finalizar el borde. Bien, dejen una hebra larga y empiezan a tejer puntos deslizados. Bien, acá solamente pasan lazadas, se meten en el siguiente, deslizan. Se meten en el siguiente, deslizan. Tómenselo con calma. Uno de los retos más grandes de este proyecto es hacer este borde de puntos deslizados. Los puntos deslizados uno los subestima, no son tan fáciles. Hay que lograr una tensión pareja en todos los puntos. Bien, así que tómenselo con calma. Yo esto ya lo voy a tejer fuera de cámara porque necesito apoyarlo sobre mi regazo para trabajar más cómoda. ¿Correcto? Y nos volvemos a encontrar cuando lleguemos acá. ¿Correcto? Ahí nos volvemos a encontrar. Así que yo ahora paro el video y nos volvemos a encontrar acá. Bien, un punto en cada punto. Todo el contorno. Parejito, por favor. Tómense el tiempo de hacerlo bien. Bien, ya estamos llegando al final. Y ahora vamos a tejer el último punto donde realizamos el primer punto, donde pasamos la lazada. Bien, ahí hacemos el último punto. Acá cortamos una hebra larga y sacamos. Y vamos a pasar esta hebra hacia atrás por ese mismo punto. Bien. Y esta hebra es la que nos va a ayudar, la vamos a tener que pasar 2 veces. Vamos a tener que hacer 2 pasadas de hebra para poder marcar las pompis. Bien, y después marcamos esta parte de acá arriba. Bien, y ahora ¿hasta dónde vamos a ir? Vamos a tomar como referencia las hileras de montaña, pero en realidad vamos a ir hasta valle, pero es más fácil verlo en montaña. Entonces, nosotros estamos acá en el borde, tenemos una montaña, 2, 3, 4, 5 y 6 en la sexta montaña. Y fíjense que si nosotros contamos desde el borde, acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien, para tener una referencia. Del otro lado es lo mismo. Si estamos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien, es más fácil verlo en montaña, pero vamos a ir hasta la hilera de valle de arriba. Estamos acá y vamos a ir hasta este punto de valle. Bien, y vamos a ir con la hebra larga, que fue la última con la que terminamos de tejer el borde. Bien. Y ahora nos vamos a proyectar hacia acá, hacia abajo, pero con mucho cuidado, porque acá estamos sobre el borde. Bien, si nosotros no tenemos cuidado, se va a transparentar desde este lado de acá y no queremos eso. Así que hay que hacerlo con mucho cuidado. ¿Correcto? Y vamos a darle 2 pasadas de hebra. Bien, entonces vamos a venir acá
ya podemos intentar. Fíjense, nosotros estamos acá, vamos un punto al costado, 2, porque ahora tenemos que marcar también esto, ¿correcto? Bien, y ahora tenemos que darle una segunda pasada, bien, porque acá tenemos 2 pasadas de hebra. Bien, entonces la segunda pasada la vamos a hacer con esta también. Y vamos a salir acá a un punto limpio. Cuando digo un punto limpio es un agujerito limpio, bien, que no sea entre hebras, porque después tenemos que anudar. Y ahora con este de acá, lo que vamos a hacer es este detalle de acá, con esta hebra. Y fíjense, nosotros estamos acá en hilera de valle, bien, y tenemos un punto acá y un punto acá. Vamos a agarrar 2 puntos separados a cada uno de los lados de este punto central. Bien, entonces salgamos a cualquiera de ellos. La idea es pasar esto debajo de estas 2 hebras. Y ahora acá. Y de acá venimos a este mismo agujerito. Bien, y acá anudamos. Y perdemos. Nos metemos por el mismo agujerito, retorcemos y salimos por cualquier punto. Bien, entonces acá ya tenemos el tema de las pompis. Si eventualmente les ha quedado mal distribuida la guata o lo que sea, pues se meten con la aguja y empujan la guata como para rellenar un poquito más las pompis, ¿correcto? Entonces ya tenemos acá el tema de las pompis. Entonces fíjense, el borde, bien, de forma natural les va a quedar doblado en la parte de acá de abajo, les va a quedar doblado hacia el frente. No intenten enderezar esto y llevarlo hacia atrás, no, déjenlo hacia el frente, porque esa postura es la que nos va a ayudar a que esto quede parado, ¿correcto? Entonces ahora vamos a ver la posición de la boca. Vamos a tomar como referencia nuevamente, nosotros tenemos acá los ojitos en hilera de valle. Vamos al valle de abajo y vamos a la montaña que está abajo de ese valle. Bien, y desde el borde en esa montaña, este es el primer punto. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el octavo punto, y después nosotros acá tenemos en hilera de valle los ojitos, un valle abajo, 2 valles abajo, 3 valles abajo, ¿correcto? Entonces agarramos un trocito. El tema del bordado de la boca lo hacemos independiente de los párpados, ¿bien? Entonces nos metemos acá por cualquier punto limpio, bien, porque recuerden que después tenemos que hacer nudo y perder la hebra. Y salimos acá. Dejamos una hebrita ahí de 10 centímetros o algo así para poder anudar y perder. Y traemos esto hasta acá.
hasta este puntito de acá. Y lo sacamos por el mismo punto por donde iniciamos. Bien, no es necesario, a mí no me gusta normalmente en los amigurumis cuando se borda la boca y eso, para darle la forma curva, se hace un punto en el medio o algo así. Realmente en este caso no es necesario porque la forma bombé que tiene la cabeza ayuda a que esto se mantenga ahí. Si ustedes quieren, eventualmente pueden levantar un poquito la hebra y ponerle una gotita de pegamento o algo así, pero fíjense que esto está suelto, pero sin embargo no se mueve porque la forma redondeada, llenita de la cabeza ayuda a que esto se mantenga acá abajo. Particularmente a mí me ha quedado un poquito, acá me ha quedado un poquito separado del borde. Podríamos intentar llevarlo un poquito más hacia acá, ¿bien? Que es lo que voy a hacer ahora para que no me quede tan separado. En este acá está separado, pero no tanto, ¿bien? Ahí. Ahora. Correcto, y eso va a quedar así, no se mueve. Así que simplemente vienen acá atrás. Hacen 2 nuditos. Y pierden la hebra. Cuando pierdan la hebra, no vayan de forma superficial porque se va a traslucir entre los puntos. Ustedes siempre métanse en profundidad y luego salen hacia el punto donde quieren perder. De ese modo, la hebra negra, que es tan invasiva, pues no queda marcando el resto de los puntos. Bien. Bien, ahora vamos a abordar el tema de las cejas. Vamos a ver dónde van las cejas. Entonces, nosotros tenemos aquí... Estoy pensando por dónde va a ser más fácil. Vamos a ver este ojito de acá. Nosotros lo tenemos en valle. Vamos al siguiente valle y vamos a la montaña de arriba, ¿correcto? Entonces, fíjense, nosotros tenemos este ojito que si lo proyectamos llega hasta este punto en esa montaña. Vamos hasta el punto de al lado, ¿correcto? Y ahí es donde ponemos la primera marca. Estamos ahí y vamos 1, 2, 3 puntos en esa montaña y nos proyectamos al valle de abajo en ese punto. Bien, entre este punto y este punto, nosotros estamos aquí ahora mismo. Tenemos 1, 2, 3, 4. 4 puntos libres y colocamos este en el siguiente. ¿Correcto? Y de acá marcamos 1, 2, 3 y al valle de abajo. ¿Correcto? Es esta situación que hay acá. Entonces corten una hebra larga porque vamos a hacer una tirada larga. Entonces déjenme ver cuál es la mejor manera de hacer el recorrido. Bien. Nos metemos una vez más en cualquier punto limpio y vamos a venir acá, a la de arriba. Dejamos lo típico, 7, 8 centímetros por ahí. Ahora venimos acá. Y de acá vamos a pasar, pero en profundidad, no vayan nunca superficialmente, vamos hasta acá. Bien, en profundidad.
Y ahora venimos aquí y de acá venimos al mismo punto acá atrás. Anudamos. Y perdemos las hebras. Siempre perdemos en profundidad, nunca superficial. Bien, entonces ahí ya tenemos el tema de la expresividad de la carita. Y ahora nos vamos a meter a hacer el corazón y los bracitos. Bien amigos, ahora vamos a continuar con el tema del corazón. Vean cómo de manera tentativa yo estoy probando también con otro formato de brazos. Este segundo flork yo lo voy a hacer con estos brazos. Yo he visto que en algunas ilustraciones él aparece así con los deditos y los bracitos hacia abajo, y en la gran mayoría de ellos aparece con los bracitos doblados. Bien, así que yo les voy a enseñar a hacer los dos brazos, los dos tipos de brazos, pero lo primero que vamos a hacer es el corazón. El corazón es un corazón doble, o sea, necesitamos dos tapas del corazón. Bien, vamos, o sea, yo ya tengo hecho uno que después les enseño cómo lo remato, y ahora haciendo el segundo ustedes ya van a saber cuál es el patrón, bien, para poder hacerlos. Entonces vamos a empezar con un anillo mágico. Y vamos a levantar 3 cadenetas. 1, 2, 3. Ahora vamos a hacer treble crochet, que es la vareta doble en altura, para lo que tomamos 2 lazadas, nos metemos en el anillo, tomamos lazada, bien, tomamos lazada, pasamos por las 2 primeras hebras, tomamos lazada, pasamos por las siguientes 2 hebras, tomamos lazada y cerramos. Bien, esto lo tenemos que hacer 3 veces, ya hicimos 1, 2, y 3. Bien, ahora vamos a hacer 4 varetas. La vareta es tomo lazada, me meto en el anillo, tomo lazada, paso por las 2 primeras hebras, tomo lazada y cierro. Bien, van 1, son 4. 2, 3 y 4. Ahora vamos a hacer nuevamente un treble crochet, que fue lo que hicimos al principio. 2 lazadas. Bien. Y ahora volvemos a repetir. 4 varetas. 1, 2, 3, 4 y ahora 3 treble crochet. 1, 2, y 3. Bien, ahora hacemos 3 cadenetas, 1, 2, 3 y rematamos haciendo punto deslizado en el anillo. Bien, esta situación de acá es la que tenemos aquí, ¿correcto? Entonces ustedes tienen que hacer una primera
una primera tapa, un primer corazón, el cual van a cortar. Una vez que cerraron acá, a ver, que estábamos acá con el punto deslizado, bien, y acá sacamos. Cerramos el anillo mágico, tiramos de la hebra hasta cerrar bien el anillo. Y esta hebra que cortamos, la pasamos hacia atrás por el centro del anillo. Así. Bien. Entonces, ahora procuremos que no queden sobre el borde las hebras. Esta que acabamos de pasar por el centro del anillo está bien en el centro, pero esta está muy sobre el borde. Entonces esta de acá la vamos a arrimar un poquito más hacia el centro para poder hacer un nudo. Bien, se meten acá por hebritas de forma superficial y se vienen más hacia el centro para sacarlo de acá del borde. Y acá simplemente se unen sin apretar demasiado, dos nuditos y cortan el exceso. El corazón no va relleno. Bien, entonces acá terminan así la primera tapa. La segunda tapa, que es esta, ya hicieron el punto deslizado, cierran el anillo. Y acá van a hacer una cadeneta, ¿correcto? Entonces, aquí yo no estoy acostumbrada a hacer anillo mágico con doble vuelta. Hay gente que sí lo hace y en ese caso ya puede cortar al ras, yo no. Entonces lo que hago es que voy a pasar esta hebrita, la voy a pasar de forma superficial acá por los puntitos del centro. La paso ahí, es como para que quede un poco más trabada. Bien, y ahora la paso en sentido contrario, avanzando una hebrita. Es simplemente para que quede ahí trabada y ya la corto. ¿Ok? Bien, entonces acá habíamos hecho cadeneta. Ahora lo que vamos a hacer es unir las dos tapas, las vamos a enfrentar por el revés de las tapas, ¿correcto? Y fíjense que nosotros, cuando empezamos a tejer acá el corazón, habíamos hecho 3 cadenetas. Bien, acá nos queda este hueco en el medio de las 3 cadenetas. Ahí es donde vamos a empezar a tejer. Entonces, enfrentamos las dos tapas por el lado del revés, o sea, con los nuditos y las hebras hacia el centro. Y ahora nos vamos a meter en ese espacio donde ese hueco que nos queda de las 3 cadenetas. Bien, entonces ahora vamos a empezar a tejer puntos bajos flojos. Flojos, 1, 2 y 3. Todo eso ahí metido dentro de ese espacio, ¿correcto? Ahora vamos al siguiente punto que queda disponible, que es este, y siempre vamos a tejer ahora tomando las 2 hebras de cada punto, las 2 hebras del punto de adelante con las 2 hebras del punto de la tapa de atrás, ¿correcto? Así que ahora vamos a tejer 3 aumentos flojos, así que punto bajo y su aumento, van 1, punto bajo y su aumento, van 2, punto bajo y su aumento, van 3. Ahora vamos a tejer 4 puntos bajos. Recuerden siempre tomar las 2 hebras de cada punto. 1,
2, 3, 4. Bien, ahora llegamos al vértice del corazón. Ahí vamos a hacer un aumento triple, que son 3 puntos en el mismo punto. 1, flojo. 2 y 3. Bien, y ahora regresamos por acá tejiendo 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, y ahora vamos a hacer 3 aumentos. 1 y su aumento. 2 y su aumento. 3 y su aumento. Bien, ahora volvemos a la instancia en la que tenemos las 3 cadenetas acá y las 3 cadenetas de allá atrás, ¿vale? Y tejemos 3 puntos bajos en ese hueco. 1, 2 y 3. Bien, acá cortamos una hebrita de 12 centímetros así, sacamos. Y lo que vamos a hacer es rematar ahí. Abran bien así el lóbulo, abran los 2 lóbulos del corazón, ¿correcto? Y se meten acá, hacia atrás. Bien, esa hebra la acabamos de sacar de la parte superior de este punto. Nos metemos por la parte superior de ese punto, o sea, estamos haciendo punto invisible para rematar el borde. Bien, y tiramos de esa lazada y queda perfectamente cerrado nuestro borde, ¿correcto? Ahora lo que hacemos es pasar esta hebrita, la pasamos para la parte interior del corazón. O sea, entre el sándwich, entre las 2 tapas, lo que hacemos es perder esta hebra. Que queda enganchada entre las hebras, entre los puntos. Y luego en sentido contrario, procuran como enganchar en las varetas. Bien, y ahí ya está. Y cortan al ras. Bien, entonces así ya tenemos nuestro corazón. Entonces, ahora, la posición final del corazón dependerá de qué tipo de brazos utilicen. Entonces, yo ahora les voy a hacer el tutorial de estos bracitos. Estos bracitos son más gruesos, ¿correcto? Pero no están doblados. Yo les hago uno de estos y ustedes después ya deciden si quieren estos o si quieren los otros que yo todavía no he colocado. Bien, les voy a hacer el tutorial con otro color que no sea negro para que puedan ver, porque si no, no van a ver nada. Entonces, vamos a hacer el tutorial primero de estos brazos. Dejamos siempre una hebrita larga, bien, larguita. Y hacemos nudo deslizado o corredizo y tejemos 15 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15.
Bien, ahora vamos a regresar tejiendo en la segunda cadeneta desde el ganchillo. Vamos a hacer puntos deslizados, 1 y en el siguiente punto 2. Ahora hacemos 3 cadenetas, 1, 2, 3 y regresamos tejiendo 1 y 2 puntos deslizados. Bien, 1, 2, 3 y regresamos tejiendo 1 y 2 puntos deslizados. Bien, ahora volvemos a la cadeneta principal y vemos que el primer dedito está enganchado en este punto. Entonces en este punto ya no tejemos, sino que tejemos en el siguiente punto libre dentro de la cadena principal. Bien, y ahí hacemos punto deslizado. Entonces acá tienen dos opciones. Yo acá regresé tejiendo los últimos 11 puntos que me quedan. Yo los regresé tejiendo con puntos bajos y el bracito queda así como más gordito, ¿correcto? Eventualmente pueden regresar tejiendo los últimos 11 puntos con puntos deslizados y el brazo quedará más fino. Yo lo voy a hacer con punto bajo. Bien, entonces a partir del siguiente punto son 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el último 11. Una vez que tejen el último punto, entonces ya cortan también así larguito y sacan, no hagan ningún tipo de nudo, simplemente sacan la hebra, ¿correcto? Y este es el bracito. Bien, hacen dos, obviamente. Entonces, si ustedes deciden hacer este formato de brazo, yo les voy a decir dónde puse yo los brazos, ¿correcto? Entonces, antes de pegar el corazón, esto va pegado, pero los brazos acá van cosidos. Entonces, antes de pegar el corazón, ustedes posicionen los brazos para después presentarlo y ver dónde les va a quedar bien el corazón. Entonces, fíjense, nosotros acá teníamos una hilera de valle, que es donde arranca la cabeza. Bien, esa hilera de valle es esta de acá. Bien, en la hilera de montaña de abajo, yo me enganché aquí. Bien, y en la hilera de montaña de abajo me enganché con la otra hebra. Entonces simplemente yo lo voy a hacer en otro sector. Bien, este es el valle, vengo hasta acá y acá en la montaña de abajo, ahí me engancho. A ver, valle y montaña. Entonces en este punto acá paso hacia atrás y salgo por un punto limpio. Bien, lo más pegadito al borde, no en el borde mismo, sino en el siguiente, pero en un punto limpio. Bien. Y ahora este lo saco en la siguiente montaña. Acá tengo una montaña, acá tengo la otra montaña. Entonces me meto acá en esta montaña y vuelvo a salir por este punto de acá. ¿Correcto? Entonces, este brazo que está hecho con puntos bajos, que queda más gruesito, me va de montaña a montaña. Si ustedes el brazo lo hicieran con puntos deslizados, queda más finito el brazo. Entonces no lleven la hebra de montaña a montaña, sino que se meten en montaña acá y la otra hebra la pasan por valle acá, ¿correcto? Entonces una vez que tienen acá las dos hebras, simplemente atan fuerte con dos nudos y pierden las hebras, como hemos perdido las hebras durante todo el proyecto. Bien, este es el brazo de este lado de acá. Del otro lado, fíjense que nosotros tenemos el valle este acá, donde empieza a surgir la cabeza. Vamos al siguiente valle
y luego vamos a la montaña que está directamente abajo y va de montaña a montaña, bien, y lo pierden exactamente de la misma manera. Entonces, una vez que ustedes ya tengan puestos los dos bracitos en la posición que van, ahí ustedes colocan el corazón para ver exactamente a qué altura lo quieren. Bien. Bien, tienen el otro bracito acá, colocan el corazón y el corazón. Una vez que deciden dónde quieren, pues hagan ahí una marquita para no perderse. Esto va pegado. Entonces lo único que hacen es, fíjense que acá se nota bien la marca del primer corazón que hicimos, bien. Entonces ponen pegamento en toda esta parte interior del corazón, no en el borde, en toda esta parte interior del corazón, y vienen y lo pegan ahí. Bien, lo fijan ahí con unos alfileres para que no se levante. Una vez que esto está ya pegadito, lo que hacen, obviamente primero tienen los brazos colocados, bien, para poder determinar la posición del corazón. Entonces ustedes ya tienen esto colocado, entonces levantan así y mojan con pegamento acá, lo que son los deditos sin llegar hasta el extremo, bien, para que no se explaye y ensucie todo. Entonces los tres deditos y una partecita acá. No peguen todo el brazo, o sea que esto quede así como orgánico, como que tenga una especie de movimiento, para que no quede rígido. Bien, pero sí, los deditos y acá, un poquito acá, 2-3 puntitos de este lado de acá. Y vienen y lo pegan ahí, ¿correcto? Y de este lado exactamente lo mismo. Entonces ya hicimos los bracitos gruesos, bien. Este flork yo lo voy a hacer con los bracitos finitos que están doblados. Entonces ahora vamos a hacer el tutorial de estos. Obviamente en negro, pero yo no voy a hacer el tutorial con negro. Bien, siempre dejen una hebrita larga, nudo deslizado o corredizo, y hacemos 20 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Bien, vamos a tejer punto vareta en la cuarta cadeneta desde el ganchillo, así que es 1, 2, 3, en la cuarta vamos a hacer una vareta. En el siguiente punto vamos a hacer nuevamente una vareta. En el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo. Y ahora vamos a tejer 5 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, ahora vamos a saltarnos 2 cadenetas. Tenemos una aquí, otra aquí, o sea, nos saltamos esas 2 y tejemos en la tercera un punto deslizado. Bien, y vamos a tejer 7 en total. Van 1, o sea, hasta el final. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, aquí cortan larguito también, sacan sin hacer nudo y ya les queda el bracito. Bien, entonces son 2 piezas exactamente igual. Una va a ir así y la otra va a ir así. ¿Correcto? Entonces ustedes presenten el corazón donde quieran. Bien, presenten los bracitos. Y ahí pueden determinar cuál es la posición en la que quieren los brazos. Yo todavía lo tengo que estudiar porque estoy recién evaluando esta opción. Bien, pero me voy a quedar con el corazón por aquí, más o menos por acá.
Bien, o sea, va a quedar un poquito más alto que el otro. Entonces, ahora yo voy a pegar esto fuera de cámara, bien, porque voy a tener que esperar que se pegue el corazón, bien, para después poder pegar los bracitos. Pero como todo, primero tenemos que posicionar lo que son los brazos. O sea, decimos, ok, el corazón viene acá, perfecto. Vamos a ver dónde coloco acá los brazos. La idea de estos bracitos es que simplemente las manitas tocan así. Bien, o sea, tocan un poquito el borde del corazón, nada más. Bien, amigos, ya estamos de regreso con los bracitos pegados, el corazón pegado y alguna cosita más para poder terminar a nuestra compañera de Flork. Ahora vamos a hablar de ello. Bien, vamos a ver. Los bracitos, para aquellos que todavía no lo hayan definido y quieran tener alguna idea de dónde los puse yo, vamos a ver. Esta de acá es la hilera donde arranca la cabeza, bien, donde tenemos este valle. Así que un valle abajo y una montaña abajo de ese valle. Bien, como el bracito es de puntos deslizados, solamente lo pongo de hilera a hilera, es decir, que va de montaña al siguiente valle, ¿correcto? Y este bracito de acá, si nosotros tenemos este valle de acá, es 1, 2 y la montaña de abajo. Bien, y va entre este valle, entre esta montaña y el valle siguiente, ¿correcto? Obviamente le puse pegamento, pero acá sí le puse pegamento a todo este sector, bien, porque si no se estaba levantando el codo y no está bueno. Entonces, pero esta parte de acá sí la dejé floja, bien, la dejé suelta. Entonces toda esta parte de acá tiene pegamento, ¿correcto? Y bueno, después el corazón va poquito más arriba, poquito más abajo, de acuerdo a lo que a ustedes les guste. Bien, ahora vamos a ver los pelitos de la compañera de Flor. Yo hice 3 mechones, cada uno de esos mechones tiene 2 hebras de 20 centímetros de largo. Bien, entonces, bien, ustedes lo pueden colocar un poquito más acá, un poquito más allá. Yo hice 3 mechones. ¿Cómo coloco eso? Vengo a este lado de acá, que es donde están donde acá tejimos, este es el borde de puntos bajos, bien, y entonces yo me engancho bien en los puntos que están, en los agujeritos que están contra el borde. Entonces tomo 2, paso acá y cierro así. Yo no lo voy a apretar porque yo ya tengo estos 3, yo no quiero más de 3, bien. Después vengo a los de al lado, terminé aquí, entonces agarro este de acá y agarro este de acá y vuelvo a pasar. Y después agarro este de acá y este de acá, ¿correcto? Eso es todo, son 3 mechones de pelo. Bien, que son estos 3, 1, 2 y 3. Entonces que el punto quede bien ajustadito, que las hebras queden ahí bien ajustaditas. Y esto, yo sé que si yo lo pongo así acostado a ustedes no les dice nada porque esto se desparrama, bien, pero realmente parado queda muy lindo. No le quise poner más, una porque el personaje de por sí no lleva más, lleva muy poquito, es algo que se insinúa, y 2 porque quiero que no genere demasiado peso y poder mantener todavía el personaje sentado por sí solo. Bien, entonces no quiero agregar mucha cosa. Esto ya podría quedar así, bien, lo que no queda para nada mal, pero en este caso yo le voy a agregar este corbatín o esta moñita, bien, para darle un poco más de colorido a esta parte. Entonces voy a hacerles el tutorial de esta moñita para que lo tengan. Dejamos una hebra larga, bien, larguita, 20 centímetros. Hacemos un anillo mágico. Y vamos a hacer 3 cadenetas, 1, 2, 3, y vamos a hacer 3 varetas, todo dentro del anillo. 1,
2 y 3. Hacemos nuevamente 3 cadenetas, 1, 2, 3 y cerramos en el anillo con un punto deslizado. Y volvemos a repetir la secuencia. 3 cadenetas, 1, 2, 3. Hacemos 3 varetas. 1, 2, 3. Repito la tercera que se me enganchó. Bien, así que teníamos 2, 3. Ahora 3 cadenetas, 1, 2, 3. Y cerramos dentro del anillo con punto deslizado. ¿Correcto? Aquí corten larguito. Sacan. Cerramos el anillo. Bien, no lo estrangulen muchísimo porque igual le vamos a pasar esta hebrita así, o sea que fíjense que apenas queda ahí un agujerito, ¿correcto? Bien, entonces ahora la hebra del anillo déjenla hacia un lado y con esto pasan, con esta otra hebra pasan 2 o 3 veces, no más. 1, 2 y 3. Bien, entonces la hebra del anillo nosotros lo tenemos hacia este lado. Vamos a agarrar esta otra hebra y la vamos a pasar hacia el otro lado. Bien, por acá la pasamos por abajo de todas estas hebras y la pasamos para este lado, de modo que nos quede una hebra para cada lado del centro. ¿Correcto? Eso es todo. Bien, que es esta que tengo acá. Entonces esto directamente con cuidado para que quede prolijo. La idea es poder agarrar esto así. Esto me queda mejor hacerlo sobre el regazo, pero ustedes no van a ver. Entonces la idea es como pasar, o sea, hacerle varias vueltas así. Bien, con esto que quede prolijo. Esto lo tengo que hacer sobre el regazo, ¿saben? Porque si no, no me va a quedar bien. Y una vez que ya terminen de darle todas las vueltas que le dieron, bien, con esto así bien terminadito, pues hacen un nudo, bien, y lo meten abajo y lo esconden dentro del proyecto. Bien, bien, ya logré pasarle 2 o 3 veces y que me quedara prolijo esto. Entonces traje las 2 hebras hacia acá, hacia adelante, acá apreté fuerte con 2 nudos y ya pasé una de las hebras por un punto pegadito acá al borde. Bien, por un punto lo pasé hacia acá atrás, a un punto limpio. Y ahora la otra hebra la paso por otro punto distinto. Bien, no por el mismo punto, otro punto distinto, y lo paso para acá, al mismo punto ese. Bien, y ahora sí, ya puedo atar y anudar fuerte 2 veces. Y perdemos la hebra. Recuerden, en profundidad para que el color no quede de forma superficial y se vea por el hueco de los puntos. Acá reconstruyen eventualmente el punto y si se ve ahí el color de la lana, entonces traen guata hacia ahí para que la guata tape eso. Bien. Y así nos quedó perfectamente nuestro mechoncito. La colita. Miren qué cosa más adorable este proyecto. Lindo, 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 lindo. ¿Verdad que sí? Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestro tutorial.
Espero que lo hayan disfrutado, que pasen un feliz San Valentín. Miren qué cosa más linda. Bueno, y recuerden que siempre pueden hacer uno enfrentado al otro, dando vuelta a las tapas, tal como les comenté al principio. Y por supuesto, estas pompis adoradas. Lindas, lindas, lindas. Bueno, amigos, hemos llegado al final. Por favor, recuerden darle like a los videos, suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de los nuevos proyectos que voy subiendo. Y por favor, recuerden etiquetar todas las publicaciones que realicen en sus redes sociales con proyectos realizados con mis tutoriales como patrón original de @lacasitademocala para que me llegue la correspondiente notificación y así poder deleitarme de sus proyectos. Un fuerte abrazo para todos, nos vemos en el siguiente tutorial, chao chao.